Amados hermanos, estamos de vuelta hoy con el programa En Defensa de la Fe. Y es un gusto entrar a través de la señal del canal Voz TV. Esta ocasión estamos en la ciudad oriental de Santa Cruz, el interior de Bolivia. Y nosotros, un gusto tenernos a ustedes en sintonía y queremos llegar con saludos cordiales de toda esta hermosa congregación Iglesia Redimida de Dios, Centro Peniel, en el radial 10, quinto anillo, El Trillo, estamos ubicados. Hermanos, levanten su mano por favor. Saludos a la audiencia, que Dios los bendiga, un gusto poder entrar, ingresar a su hogar. Antes de comenzar a abrir la Biblia, queremos alabar a Cristo, aquel que murió sin conocer pecado. Dios el Padre lo trató por nosotros como pecador para pagar la justicia a Dios el Padre. Vamos a alabar con nuestras palmas a Cristo Jesús. Gloria al Señor. Le invito a abrir su Biblia en Mateo 24, verso 3 al verso 8. Mateo 24, verso 3 al 8. ¿Pueden levantar su Biblia? ¿Cuántos trajeron su Biblia, por favor? Levanten en alto su Biblia. Muy bien. Usted que está mirando también, por favor, alce su Biblia. Le estamos mirando nosotros. Mateo 24, verso 3 al verso 8. Escrito está. Y estando él sentado, ¿dónde? Está hablando de Jesús. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Atención al verso 8. Y todo esto, ¿qué cosa será? Será principio ¿de qué? De dolores. Estamos viviendo un tiempo muy importante. La Biblia lo llama esto el tiempo dolores de parto. Mateo 24, verso 8 dice que todo lo que está sucediendo actualmente en el mundo, la Biblia lo califica con una expresión: será esto como dolores de parto. La figura es una mujer encinta, embarazada, próximo a dar a luz. Cuando ya se acerque el tiempo del alumbramiento, las contracciones comienzan a subir. La cadera de la mujer comienza poco a poco a abrirse, porque un nuevo ser va a nacer. Dice la Biblia que este mundo, esta sociedad, está comenzando a vivir las contracciones llamadas dolores de parto. Nosotros entendemos, escuchen bien lo que voy a decir, por la palabra más segura, la palabra profética, que es la Biblia, que estamos en los últimos tiempos. En la primera parte de la conferencia les dije que los últimos tiempos iniciaron con la primera venida de Cristo y van a finalizar con la segunda venida de Cristo. A ese periodo entre la primera y segunda venida, la Biblia lo llama los últimos tiempos. Ahora, si cuando Pablo escribió sus cartas, cuando Juan escribió sus cartas, o cuando se escribió el Nuevo Testamento, pensaron ellos y creyeron y esperaron al Señor porque están en los últimos tiempos, ¿cuánto más cerca nosotros estamos del regreso de Cristo? Más cerca que ellos hace 2000 años atrás. Por tanto, debemos atender a la palabra profética más segura. Acompáñenme por favor a la primera carta de Pedro. Vamos a señalar con algo Mateo y vamos a leer la carta del apóstol Pedro, su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Mire lo que dice el apóstol Pedro en esta parte. Repito, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Escrito está, dice la palabra del Señor: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbre el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Este texto, hermanos, hermanas, dice que tú y yo tenemos, está hablando de posesión, tú y yo tenemos. ¿Qué cosa tenemos, hermano? La palabra profética más segura. La Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es profética, habla del futuro en más del 70%. Si quieres algo más claro, la Biblia es futurista. ¿Cuántos dicen amén?
La Biblia habla del futuro eterno. Habla la Biblia. Por tanto, la Biblia es palabra profética. Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura. O sea que la Biblia no se equivoca en ninguna de sus profecías. No hay una profecía en la Biblia que haya fallado o que haya acertado el 99%. No, todas sus profecías se cumplieron al 100%. Por eso es segura. Las profecías de Nostradamus, las profecías de Virgen de Fátima o cualquier susodicho profeta siempre va a equivocarse, siempre va a errar. ¿Por qué? Porque solo Dios no se equivoca y la criatura es propenso a la equivocación. Por tanto, la Biblia, la Escritura, los 66 libros, es la palabra profética que tenemos más segura. Fíjese su Biblia, está ese más con acento, más segura. Ahora Pedro dice que no hacemos mal se califica con una X, ¿no ven? No dice, ustedes hacen mal en prestar atención. Pedro dice, ustedes hacéis bien, una gaviota te califica. Bien, tú estudias Apocalipsis, Daniel, Jeremías, Ezequiel, Abdías, Sofonías, haces bien, dice. Dios te está calificando con su palabra. A todos aquellos que aman la escatología profética, la escatología, el estudio de las últimas cosas, hacéis bien en prestar atención a lo que está escrito, dice. Qué maravilloso, la Biblia me califica diciendo bien, pero el hombre me califica diciendo mal ustedes hacen al estudiar Apocalipsis, porque asustan a la gente. Mal hacen al hablar de qué, del lago de fuego, del infierno, la bestia, el número 666. No me interesa lo que diga el mundo, a mí me interesa lo que dice Dios en su palabra. Y Dios dice, hacéis bien. Yo quiero la calificación de Dios, no del mundo. Amén, hermanos. Eso es importante, hermanos. Volvemos a Mateo capítulo 24, verso 3. El Señor Jesús está saliendo del templo, el segundo templo reconstruido por Herodes allá en el siglo I. Jesús sale del templo y al salir pasa un estrecho y se sienta en un lugar llamado el Monte de los Olivos. A ese monte Jesús por segunda vez va a volver en su segunda venida con su iglesia. En esta ocasión, en Mateo 24:3, los discípulos se le acercan aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Para entender estas preguntas de los discípulos tenemos que retroceder unos cuantos versos. En la ciencia de la interpretación se llama hermenéutica, debemos revisar el contexto. El verso 1 y verso 2 nos dice lo siguiente para entender la pregunta de los discípulos. Leamos Mateo 24, 1 y 2. Mire lo que dice, escrito está: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle ¿qué cosa? Los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesucristo aquí dice: ustedes de este templo, de estas piedras con la cual está construido el templo, se enorgullecen, se admiran, se sienten orgullecidos porque el templo es una posesión alta espiritualmente para Israel. Pero Jesús les dice: este templo que ven será destruido, será derribado. Otras versiones dicen será demolido. No quedará piedra sobre piedra. Al escuchar esto, sus discípulos comienzan a preguntarse: ¿cuándo serán estas cosas? El tiempo es el cuándo. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá? No de que el templo sea destruido, sino ¿qué señal habrá cuando tú regreses? Los discípulos comienzan a prestar en serio atención a la pregunta del Mesías: ¿cuándo será destruido el templo? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Hermanos, nosotros ahora podemos entender esto claramente. ¿Por qué? Por historia sabemos nosotros que el año 70 Tito y los romanos, las legiones romanas, destruyeron el templo cumpliendo la profecía del Señor Jesús.
No quedó piedra sobre piedra. Los arqueólogos, los historiadores ahora nos dicen lo que Jesús afirmó como profecía se ha cumplido. Ahorita Israel no tiene templo. Solo queda un muro de contención donde los judíos van a orar vestidos de negro con su sombrero. ¿Alguna vez han visto un video, una imagen? Están orando, agachando la cabeza, así que venga el Mesías, ya que venga el Mesías, ya. Colocan papelitos en el muro, entre piedra y piedra, pensando que Dios oirá sus oraciones. El Muro de los Lamentos es lo único que quedó al aire libre del templo original que hizo Herodes para los judíos hace 2000 años. En el año 70 después de Cristo, los romanos a la cabeza del comandante Tito quemaron todo el templo. Dicen que el entonces general Tito dejó este muro en pie para que los judíos tuvieran el recuerdo de que Roma había vencido a Judea. De ahí el nombre de Muro de las Lamentaciones. Los judíos, sin embargo, lo atribuyeron a una promesa hecha por Dios, según la cual siempre quedaría en pie al menos una parte del sagrado templo como símbolo de su alianza perpetua con el pueblo judío. ¿Mete los papelitos en el Muro de los Lamentos? Claro, yo lo tengo. ¿Sí? Claro. ¿Se te ha cumplido algún milagro? Sí, mucho, todo. Los judíos han orado frente a este muro durante los últimos 2000 años, advirtiendo que este es el lugar accesible más sagrado de la tierra, ya que no pueden acceder al interior de la explanada de las mezquitas, que sería el más sagrado de todos. En todo caso, las oraciones judías frente al muro no se limitan a los lamentos. Se lee el libro de los Salmos y se realizan ceremonias de Bar Misá, como esta en la cual pudimos estar presentes. Con el tiempo, feligreses de todas las religiones empezaron a traer papelitos con sus peticiones al muro, y el historiador Igal Ahadef nos explica cómo nació esta tradición. Igal, ¿por qué la gente trae papelitos con peticiones al Muro de los Lamentos? Bueno, te cuento que esa historia comenzó en la Edad Media, cuando venían los representantes así de las comunidades fuera de Israel a Jerusalén, al Muro de los Lamentos, y juntaban todas las peticiones, los pedidos de toda su comunidad, su propia comunidad, se venían acá frente al muro y tenían que ponerse a pedir todas esas peticiones, a leer los orar, exactamente, leer una gran lista de toda su propia comunidad. O sea, un rabino que vivía lejísimos de aquí, lo que hacía era reunir papelitos de 1000 judíos, los traía y los leía frente al Muro de los Lamentos con sus peticiones. Sí, te imaginas de una aldea lejísima ahí, de un pueblito de España, que venían hasta acá con todas esas peticiones de la comunidad y al principio tenían que decir todas esas oraciones frente a la pared. Ahora no, ahora introducen el papelito. Ahora es mucho más fácil. Se Ahora ahorra la leída. Exactamente. Pudimos entrar las cámaras de Despierta América a la parte baja de la muralla, un lugar muy restringido, donde hay libros muy antiguos y rezan los judíos más ortodoxos. Por paneles de vidrio se logra ver la base de las murallas, demostrando que eran altísimas, aproximadamente de 62 pies. Nosotros podemos entender ahora realmente qué es lo que pasó. Nosotros ahora por la historia sabemos que lo que Jesús dijo el 70 después de Cristo sucedió. No hay templo para Israel. Los discípulos querían saber cuándo serán estas cosas. ¿Cuándo va a ser destruido el templo? ¿Y qué señales apuntarán tu venida, tu parucía, tu regreso? Y ahí Jesús, el Señor, comienza a responder. Les dice, verso 4. Respondiendo Jesús les dijo, ¿qué les dijo? En tu Biblia, ¿qué dice? Mirad que nadie os engañe. Antes de hablar de terremotos, antes de hablar de guerras, antes de hablar de pestes, Jesús está preocupado en que sus seguidores no sean engañados. Por eso la primera palabra de la respuesta del Señor Jesús es imperativo. Mirad. Escuche, joven señorita. Cada palabra en la Biblia que termina con D, con ID o AD, en el lenguaje teológico se llama imperativo. ¿Un imperativo qué es? Una orden, un mandamiento. Y el mandamiento de Jesús es mirad, vigilad, prestad atención. ¿Por qué, Señor Jesús? Porque muchos serán engañados, vendrán engañadores.
Mirad que nadie os engañe, dice el Señor Jesucristo. El engaño es una de las armas muy estratégicas del diablo, Satanás. Hay en 2 lugares del Nuevo Testamento que este verbo engaño se vuelve a repetir. Vamos a revisar. Una de ellas es Colosenses, capítulo 2. Por favor, vayan conmigo rapidito a Colosenses, capítulo 2. En Colosenses capítulo 2 volvemos a encontrar esa palabra en forma de mandamiento. Colosenses 2:8. ¿Cuántos encontraron? Pueden decir amén. 2:8 de Colosenses dice, ¿cómo dice en tu Biblia? Mirad, de nuevo, como Jesús. Mirad, ¿qué cosa tengo que poner atención, prestar atención? Mirad que nadie os engañe. Lo mismo como Jesús, ¿se dan cuenta? La misma respuesta usa Pablo. Mirad que nadie os engañe. Ahora aquí nos dice los medios de engaño que va a haber. Por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo dice que va a haber engaño a través de la filosofía y de los rudimentos, o sea, los principios del mundo, y no según Cristo, sino según las tradiciones de los hombres. Pablo está diciendo, hermano, fíjate, porque van a buscar engañar al verdadero cristiano. ¿Cómo? A través de filosofías. Filosofía, esta palabra es el vocablo, es la unión, de 2 vocablos. Filos, ¿sabe alguien qué quiere decir filos? Amor, amor quiere decir. Y Sofía, es la otra palabra, es sabiduría. Y si unimos amor y Sofía, filos y Sofía, da la palabra al castellano filosofía, que significa al castellano amor a la sabiduría. Muchos van a caer en el amor a la sabiduría sin Dios, al conocimiento sin Dios. Cuidado, cuidado en tu universidad, en el colegio. Puede ser que el docente se pare y diga, la Biblia no sirve, mejores libros existen. Su filosofía está buscando engañarte. Uno dice, wow, este docente sabe mucho, no usa libro, cuaderno, de memoria habla. Cuidado, si va contra la Biblia. Por medio de filosofías va a haber engaño, dice. Tradiciones de hombre, dice. Mandamientos de hombre, costumbres de hombres. Va a usar el diablo para engañar a la gente. ¿Qué más? También dice, hermano, rudimentos del mundo. Este mundo, hermanos, ha marcado la línea para que el ciudadano moderno viva conforme ellos dicen. El mundo tiene su moda, su música, su filosofía, y el mundo hasta nos empuja, nos incita a que vistamos como la mayoría, a que bailemos, miremos, pensemos como la mayoría. Pero la Biblia dice, no eres de la mayoría, eres de los pocos que están en el camino angosto. Hermano, tiene que tomar en cuenta eso. Va a haber engaño a través de filosofías, tradiciones de hombres y rudimentos del mundo y no según Cristo. Volvemos a Mateo. Ahora, el número 2, el texto número 2. Otra forma de engaño que encontramos está en 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Por favor, vamos buscando 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Pablo dice en el verso 1 al verso 3 lo siguiente. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 3. Escrito está, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo en nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, ¿qué cosa me ruega? Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Que nadie os engañe. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo? Mirad que nadie os engañe. Aquí vuelve a aparecer esa expresión. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá antes sin que venga la apostasía y se manifieste el hombre de, ¿qué dice? De pecado, el hijo de perdición. Pablo una vez más dice a los cristianos: nadie os engañe en ninguna manera. O sea que en los últimos tiempos el engaño va a aumentar, el engaño se va a intensificar. En el tiempo de Pablo, cuando Pablo escribe esta carta a los cristianos en Tesalónica,
habían falsificado un escrito de Pablo, diciendo de que el rapto, el arrebatamiento ya ocurrió y ustedes se quedaron en la tribulación. Y Pablo dice, no, no es así eso, no es así. ¿Quién les ha engañado por medio de carta o por palabra como si fuera nuestro, en el sentido de que el día del Señor ya está? No, hermanos. Primero tiene que pasar esto, luego tiene que pasar esto y lo otro. No se alarmen, dice, que nadie os engañe, dice. Hermanos, Jesús en Mateo 24, cuando volvemos a Mateo 24, con mucha razón en el verso 4 dice, mirad que nadie os engañe. Para pasar al verso siguiente, los siguientes, voy a hacer énfasis en esto. ¿Cómo una persona se conoce el error, la mentira, a diferencia de la verdad? Se cuenta una ilustración que en el banco a los cajeros se les enseña a contar los billetes a mano, pero no una vez, a veces hasta se los hace contar 30, 40, 50 veces, cosa que la mano, el tacto, pueda palpar y al tocar reconozca si esto es falso o verdadero. Cuando el banquero en la caja del banco está contando, rápido detecta y dice, este es falso, lo saca, esto es falso, lo saca. Señor, estos billetes no son auténticos, son falsos. Ni siquiera el cajero está mirando, ¿será falso? A ver cómo está el dibujo, ¿está despeinado o no? Algunos eso hacen para identificar el falso, ¿no ve? Dice que sabe moverse su peinado así, lo sacuden. Otros más, un poquito, no entienden ese asunto. Dice que a los billetes se escuchan hablar, dice que hablan suavitos. Así. Otros hasta huelen, hay que oler al billete, el original un olor especial tiene. Cada uno tiene su método. La única manera, hermano, es para identificar el engaño, la mentira, conociendo la verdad. Y viniendo al cristianismo, cuanto más estudies la Biblia, cuanto más raíz tomes en la Biblia, rápido el error, la mentira vas a detectar. Solo conociendo la palabra de verdad vas a guardarte de lo que Jesús dice. Mirad que nadie os engañe. Amén, hermanos. Por eso debemos estudiar la Biblia, la Escritura. Debemos estudiar. Menos estudio de la Biblia, más propenso al engaño eres. Más estudio de la Biblia, Dios te guarda. Tus defensas están altas. Ni testigo, ni mormón, ni adventista, ni católico, romano, apostólico, melancólico, diabólico y hasta a veces satánico, te va a poder engañar, hermano. ¿Sabe por qué digo eso? Es que allá en La Paz hay un carril de bajada y subida, se llama autopista, que comunica el centro de La Paz, la ciudad de La Paz, con el Alto. Y en el carril de subida, en una parte, existe una curva que se llama la curva del diablo. La gente los martes y viernes adora, lleva flores, velas, se sirven licor y si tú vas a entrevistar, ¿por qué lo haces? La gente dice, porque soy católico, dice. Y se llama la curva del diablo, un católico adorando al diablo. Por eso digo, a veces los católicos son melancólicos y hasta a veces diabólicos. Velas negras para hacer magia negra. Esta pareja de indígenas aymara está a punto de invocar a espíritus malignos para torturar a una familia que les debe dinero. Están en la conocida como Curva del Diablo, un lugar satánico en la autopista entre el Alto y La Paz, la misma por la que el Papa Francisco pasará durante su visita a la capital boliviana el 8 de julio. Aquel lado es para la salud, para vivir bien, dice. Entonces este lado es para las maldiciones que nos hace el daño a la gente. Una forma de perro, gatos, así, esas velitas tienen. Esa persona que vivan como perro y gato que peleen, para eso es. Se llama Curva del Diablo por una roca donde alguien talló la cara del demonio y que fue demolida tras hallarse el cadáver de un hombre en el lugar. Se rumorea que víctima de un sacrificio. Los ritos tienen lugar de martes a viernes. Algunos devotos ruegan al tío, tal y como llaman al demonio, que encubra sus crímenes. Otros rezan para evitar accidentes o vienen aquí por revancha. Ha bajado plata, nos ha engañado, entonces para ese, igual también con nuestra plata estamos llorando. Así también que llore ellos también, así para eso. Nosotros hemos sufrido, así también va a sufrir. Achachila, castiga a los enemigos.
muchos bolivianos practican rituales indígenas que mezclan religiones andinas con la fe cristiana, y este lugar es un ejemplo. Al parecer, la Curva del Diablo fue un lugar religioso para los indígenas antes de que Colón pisara América, y es un ejemplo de la importancia de las tradiciones ancestrales en la actualidad. Hay algunos sacrificios donde se llevan gallinas, se llevan gallos, gatos, perros, etc. En algunos casos se habló de sacrificios humanos. En algún momento se encontró, hace unos 2 años aproximadamente, una persona que había fallecido en cercanías de este lugar. Hay ritualidades vinculadas con lo demoníaco, con lo occidental, con lo que va en contra de lo católico, pero también hay ritualidades vinculadas con el ancestro, ¿no? Después de que las autoridades de La Paz demolieran la roca, los adoradores de demonios no tardaron en regresar. Pero la policía ha pedido a los devotos de la curva tener cuidado para que sus ceremonias no afecten las buenas costumbres durante la visita papal. Mateo 24, verso 5. Otra manera en que Jesús nos dice, engañarán a muchos es esto, escuchen. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto es, hermano, el pan de cada día. Cada fulano que aparece se proclama diciendo, soy el Cristo. ¿Recuerdan este personaje, José Luis de Miranda? En una ocasión él salió públicamente a decir, Jesucristo no va a volver, ya llegó, soy yo, dijo él. Y la prensa se admiró, ¿cómo usted es Jesucristo? Sí, Jesucristo, hombre, soy yo. Mis ovejas oyen mi voz. Bendecidos para siempre. Al Papa le debe dar vergüenza y ponerse unos pantalones como hombre y decir la verdad y que pare de señales a mí. Todos estos sacerdotes mentirosos. ¿Cuáles son los milagros que usted ha hecho? Yo mismo soy un milagro. Posee un rostro desenfadado, una mirada directa y va por el mundo diciendo que es nada más y nada menos que Jesucristo hombre. ¿Tú conversas con Dios? Seguro, Él vive en mí, imagínate, hablo con Él todos los días. ¿Y qué te dice? Lo que está escrito. Tiene 62 años y su saludo es como los rayos X, capaces de conocerte en cuerpo y alma. Lleva tatuado el polémico 666 y jura que vivirá para siempre. ¿Vas a morir algún día? No, porque la transformación da eternidad. Una vez tú eres transformado, no mueres más. Su nombre es José Luis de Jesús Miranda. Asegura tener seguidores por todas partes del mundo y su negocio es vender el cuento de ser la segunda reencarnación de Jesucristo. Sin embargo, es dueño de una deliciosa biografía que habría escandalizado a las 15.000 vírgenes. Colombia existe la cocaína más bella del mundo, la mejor. Lo único que me regalaran una canequita llena del polvito blanco todos los días, yo con eso me bastaba. Este Jesucristo no tiene barba ni estampita, es más bien una verdadera joya. Ha sido ladrón, adicto a las drogas, ha estado preso, tiene 5 hijos, se ha divorciado de su primera esposa, tiene una novia rubia y poderosa y le han prohibido la entrada a varios países de Centroamérica. El Jesucristo boricua se voló de un plomazo los 4 evangelios y metiéndole un autogolpe a la teología, decidió que el evangelio de San Pablo fuera el único digno de propalar. Es bien fácil descubrir si yo soy falso. Si ustedes me cogen en algo que yo no pruebe que está escrito, me pueden decir que soy falso y paro de predicar. Han pasado más de 20 años desde su primera aparición y ya muchos lo tildan de loco. Creen que es uno más de esos fanáticos que juran tener la receta de la salvación. Que muchos locos han creído en mí, millones de personas han experimentado mi locura y les gusta porque son felices, se sienten diferentes,
les da por leer la Biblia, les da por amar a los demás, a su prójimo. Y su viuda, ahora la esposa que quedó viuda, Lisbeth, se declaró diciendo, yo soy Cristo. Ya Cristo está de nuevo en la tierra con los hombres, entregándole la vida eterna a todo el que la quiera y se someta a mí. Ya la voz de Dios se está escuchando por el mundo y es importante que ustedes conozcan que solo hay un Dios vivo y el nombre de Dios Padre es Melquisedec y tiene esposa. El nombre de Dios Madre es Lisbeth, Cristo aquí en la tierra. Miren en nuestra página reydesalem.com para que puedan ver lo que yo hago en las vidas de las personas que son humildes y justas, que quieren vivir en el orden de Melquisedec Lisbeth, en sanidad, prosperidad, justicia y paz que no tiene fin. No tengas miedo, sigue escuchándome, que te garantizo que si eres humilde, te va a agradar vivir en mi orden y vas a sentir un gozo que permanece para siempre. Yo no hablo por mi propia cuenta, todo lo que hablo viene de Dios Padre Melquisedec y yo tengo que hablar porque cuando Dios dice habla, que yo me encargo del resto, estate seguro que cuando escuchas esa voz que conmueve el cielo y la tierra, tú obedeces y le eres fiel. A veces hay caso de decir, esta gente que se proclama Cristo, ¿qué cosa habrá fumado? Porque para hablar eso tienen que estar mal, hermanos. ¿Cómo un ser mortal de carne y hueso puede decir soy Cristo? Eso es una equivocación fatal, hermano. Jesús dice, va a haber muchos viniendo diciendo yo soy el Cristo. Otro ejemplo, el actual líder de la Iglesia Católica Romana, hacemos mal en llamar Iglesia Católica Romana, nunca fue iglesia ni es cristiano, se debe decir con su nombre y apellido, Catolicismo Romano, ese es el nombre que ellos necesitan ser identificados. El catolicismo romano usurpa el lugar de Cristo con su líder, el Papa Francisco. El Papa Francisco se hace llamar el vicario de Cristo. ¿Y vicario qué quiere decir? El representante de Dios en la tierra. O sea que el Papa es el representante de Dios en la tierra. Pero la Biblia me dice al contrario. La Biblia me dice que el Espíritu Santo es el que representa a Dios en la tierra. Porque Jesús dijo, me voy, pero no les dejo huérfanos. Mandaré otro consolador. Y ese es el Espíritu Santo, hermano. No el Papa. Por tanto, ese hombre es un engañador. Es un falso profeta. Algunos dicen, el Papa Francisco es lindo, ayuda a los pobres, ha ido a la cárcel a lavar a los presos los pies, toca a la gente enferma, es el Papa de los pobres. Si es el Papa de los pobres, que haga pues las arcas del Vaticano y como Saqueo, que devuelva 4 veces todo lo que en la historia han robado a los países. Pero nunca lo van a hacer, hermanos. No lo van a hacer. El Papa es uno de los anticristos que está engañando a millones y a millones de millones. Hasta presidentes de naciones van a su oficina al Vaticano para pedir consejo. Nuestro actual presidente estuvo este fin de semana en el Vaticano pidiendo consejo. Otros presidentes van, hacen reuniones políticas, económicas. Jesús lo dijo, el Señor lo dijo, mirad que nadie os engañe, porque van a venir diciendo que son mis representantes, van a venir diciendo que hablan de mí, cuidado que nadie os engañe. Muchos van a venir diciendo yo soy el Cristo. Otra forma de engaño actualmente, y que en las iglesias se nota, es el siguiente. La palabra Cristo quiere decir ungido, Mesías ungido, Mashiach. Y muchos hoy en día, sin haber sido capacitados como obreros aprobados para Dios, se han declarado ungidos. Y de ungidos han buscado títulos y han pasado de ungidos a declararse apóstoles, profetas. Allá en La Paz y aquí en Santa Cruz es de conocimiento público. El pastor hoy en día ya no quiere ser humilde siervo, pastor. Le ha entrado el orgullo, la codicia, ¿y qué cosa quiere ser? Pastor, no me diga por favor, dígame apóstol. ¿Y su esposa qué sería? Profeta. El pastor, apóstol, y la vieja, su esposa, profeta. Hermano, ¿qué tiempos estamos viviendo? ¿Qué es eso? ¿Y su hijo qué sería?
apostolín, profetín. Oh, hermano, esa es una manera de engaño sutil que a las iglesias ha entrado. No hay apóstoles en la actualidad. Los apóstoles verdaderos solo fueron 12 y ya están con Cristo. Ahora los falsos han aparecido, falsos apóstoles. En una ocasión, alguien me dijo, ¿a usted le conozco? ¿Es cristiano? ¿No ven? Sí. Y a mí me gusta identificarme como cristiano. Me gusta identificarme con un título que está en Lucas 17:10. Siervo inútil. Y eso eres tú, eso soy yo. Todos somos siervos, esclavos de Cristo. Y si hacemos algo, es por la ayuda de Dios. No por nuestra fuerza, conocimiento, con la ayuda de Dios. ¿Qué somos? Siervos inútiles. Y me decía, yo te conozco. Ah, sí, eres cristiano. Pero te cuento que yo ya soy apóstol. ¿Y tú qué eres? Y yo le dije, siervo inútil. Eso soy. No, ¿cómo? Usted sabe mucho de la Biblia, tiene que ser apóstol o profeta. Vamos a Miami y le van a imponer las gasas. No, las manos se dice, no las gasas. Y usted va a volver de allá profeta. No, yo soy siervo inútil. Y lo que voy a hacer, con la ayuda de Dios, lo voy a hacer. ¿Qué somos a la final, hermano? Siervos. Mateo 23:9 dice, todos ustedes son hermanos y un solo maestro tenemos, el Cristo. Cristo dice, yo soy tu hermano mayor y vosotros sois mis hermanos. Hermano, hermana, los apóstoles y profetas terminaron en el siglo I porque colocaron el cimiento a la iglesia, y los evangelistas, líderes, pastores, maestros están edificando sobre ese cimiento. Por eso no hay apóstoles. Pero Jesús dice, muchos van a venir diciendo, el ungido soy, el apóstol soy, el profeta soy. Estos modernos apóstoles y profetas no usan la Biblia. Llegan al cambódromo, llegan al estadio. ¿Qué hablan? De su propia codicia, de su propio corazón. No dicen, vamos a la Biblia, abran, no hacen exégesis. Ellos solo hablan cosas infladas, vanidad de vanidades. No preparan a la gente para el arrebatamiento. Ellos solo hablan cosas materiales, temporales y terrenales. Cuidado con decir a alguien apóstol, profeta. Solo tenemos un maestro, el cual es el Cristo, el Señor Jesús. Y a Él esperamos. Y a Él todo nuestro temor, nuestro respeto. Pero al hombre, como dice la Biblia, siervo inútil. Hermano, hoy en día la gente que no estudia la Biblia en las iglesias está buscando títulos. Quiere hacerse llamar apóstol, profeta, pero no quieren hacerse llamar siervos. Siervo es sinónimo de esclavo. Y en Aymara hay una palabra bonita para esclavo. ¿Qué es? Yokhaya. Es masculino. Y femenino, Imilla. A mí me saben decir, usted es un Yokhaya. Gracias, pero de Cristo. Completo hay que decirlo. Yokhaya de Cristo. Amén, hermanos. Yo no sé, hermanos, qué pasa a esta gente que se autodeclara esos títulos. Quieren que se les presente como la maravilla última del mundo. Con nosotros, el apóstol fulano tantos. Pero que le presenten con nosotros esta mañana, siervo inútil. Pase, por favor, predíquenos. No quieren eso, hermanos. Hermano, la iglesia está entrando a un terreno de vanidad. Debemos recordar de dónde Dios nos sacó, del basurero, y ahora somos nueva criatura y no tenemos nada de nada para jactarnos. Solo somos siervos inútiles. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Después de hablar todo esto, el Señor Jesús dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin, aún no es el fin. Después de hablar del engaño religioso, del engaño espiritual que el mundo va a atravesar, la iglesia va a enfrentar antes del arrebatamiento, Jesús dice, van a escuchar de guerras y rumores de guerras. Ahora, hermano, por el celular, en cuestión de segundos, escuchamos qué país está entrando en guerra con cuál país. Antes eran horas las noticias que llegaban. El periodista grababa con su cámara y en el noticiero del mediodía o de la noche salía la noticia. Ahora no. Al instante la noticia por el Facebook,
por las redes sociales salen. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Nunca el mundo ha experimentado el peligro que conlleva las armas nucleares como antes. Cuando Jesús habló, oiréis de guerras, rumores de guerras, no existía la bomba atómica, la bomba de hidrógeno, la bomba de megatones, no existía. En la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos el 6 de agosto en su avión Enola Gay lanza la primera bomba atómica a Hiroshima, luego la otra a Nagasaki, el mundo se dio cuenta que el ser humano tiene en sus manos el poder para destruir al mundo atómicamente, nuclearmente. Han pasado muchos años desde ese evento de Nagasaki y Hiroshima, cuando Estados Unidos lanzó las primeras 2 bombas atómicas. Hoy, en la actualidad, muchos países tienen armas de destrucción masiva, escuche esto, para destruir al planeta 40 a 50 veces. Israel tiene una bomba atómica, Francia tiene bomba atómica, Rusia tiene bomba atómica, China tiene bomba atómica, Estados Unidos, ni qué decir, tiene armas nucleares. Y uno de los países que ha surgido a la escena mundial, Corea del Norte, está haciendo ensayos nucleares cada cierto tiempo. El presidente de Corea, el más joven del mundo, Kim Jong, ha desafiado abiertamente al gringo Donald Trump. ¿Quieres guerra? Lo vas a tener. Jesús dijo, oiréis de guerras y rumores de guerras. Nunca nadie a esta potencia le ha desafiado como los coreanos. Y la gente ahora está expectante en el Facebook, en el internet, ¿cómo va a empezar ese desenlace nuclear? Jesús dijo, oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Quién cree? Tan nítido la palabra, es increíble esto, hermano. Ese texto que estoy leyendo siempre estuvo en tu Biblia, solo que nosotros por la flojera no lo hemos leído. ¿Sí o no? Hay que reconocer que somos flojos. Defíname qué es flojera, alguien me dijo. Bueno, flojera, dice alguien, a estar echado en la cama, rascarse, es flojera. No. Para el cristiano flojera se debe entender de esta manera. Flojera es dar gusto a la carne, a la inclinación pecaminosa que todavía luchamos. Eso es flojera, dar gusto a los deseos de la carne. La carne, ¿qué dice? No vayas a la iglesia, lejos es. ¿A qué vas a ir hoy día? Llámale al pastor, dile que te duelen las uñas. No. Eso es flojera. La carne quiere estar el domingo durmiendo hasta las 12, hasta la 1 de la tarde. Pero el espíritu por dentro molesta y dice, anda, congregate. Anda, aprende la palabra del Señor. Pide perdón de tus pecados. Ve. Pero la carne dice, no le hagas caso. Dormite, has trabajado esta semana además. Eso es flojera, dar gusto a los deseos de la carne. Por eso el cristiano hoy en día no entiende estas cosas. Está ahí, pero no entiende, porque la carne, su deseo de la carne, le nubla. Y nosotros tenemos que pedir ayuda a Dios por su Espíritu Santo para ver con nitidez como esta mañana, este día estamos viendo la Escritura. ¿Amén, hermanos? Entonces el mundo tiene armas atómicas y cualquiera de estos líderes de potencia mundial apretará el botón, ¡tim!, y un país estará lanzando un misil intercontinental con ojiva nuclear a otro lugar. Y el otro devolverá, y el otro entrará, y de todos lados se van a lanzar armas nucleares, como en las películas que hoy en día se ven. Esas películas están mostrando el futuro después del holocausto atómico, el futuro después de una guerra nuclear. Están hablando de una etapa que se llama transhumanismo, la etapa posthumana, o sea, el humano después del desastre, cómo va a vivir. El mundo que no tiene el Espíritu Santo, la Biblia, entiende mejor lo que en el futuro va a venir. El cristiano que está en la iglesia a veces ni estudia la Biblia. Es triste decirlo eso, hermano. El mundo está corriendo un peligro. Y estos países que voy a mencionar son posiblemente los que van a iniciar un cachetón, un bofetón para empezar el pleito. ¿Quiénes? Sin lugar a dudas, el centro de las profecías, Israel. Israel se va a defender ante las agresiones de los países árabes, especialmente contra Irán. Irán abiertamente ha dicho, vamos a borrar del mapa a Israel. A Israel lo odian los árabes.
lo quieren hacer desaparecer. Israel es el reloj profético de Dios en la tierra. Israel se va a defender y no va a dejar que lo ataquen. Las posibilidades son de que el primer ataque defensivo de Israel sea contra el país musulmán Irán, el famoso en la Biblia Persia. En la Biblia Irán es Persia. Elam también en el libro de Daniel. Irán ya tiene reactores nucleares y quiere hacer desaparecer a Israel. Otro país que va a entrar en escena al juego de la guerra es China. Los chinos, hermanos, ya son una potencia mundial. Estados Unidos está endeudado hasta el cuello con China. Debe millones y millones y millones de dólares. China va a entrar también al juego. Y sin lugar a dudas, otro país que va a entrar a la guerra es Rusia. ¿Han escuchado hablar de Vladimir Putin? Rusia va a entrar también a eso. Hermanos, en el panorama vemos que estos países se van a trenzar en una pelea atómica imparable. Y la Biblia dice, ¿van a escuchar eso? Constantemente amenazas en el noticiero, va a salir, este país quiere atacar al otro, el otro quiere entrar, no sabemos qué va a pasar. Oiréis de guerras. ¿Y qué más dicen? Rumores de guerras. Y de verdad, algunas noticias nos espantan, asustan, causan una reacción. ¿Esto va a pasar? Está grave. Claro, como no estudias la Biblia, como no esperas el regreso de Cristo, está grave. Pero los que estudiamos la Biblia y los que creemos que tenemos el Espíritu Santo, dice la Biblia, no os turbéis, no os preocupéis, no se asusten. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros estamos seguros en Cristo. No os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. De que va a pasar, hermano. Va a suceder. Pero no te asustes. No te alarmes. ¿Por qué, Señor? Porque yo estoy viniendo para recogerte antes de que empeore esto. Oh, gracias, Señor. Si es así, no me preocupo. Sigo trabajando, sigo estudiando, sigo con mi hogar, pero en mi estudio, en mi trabajo, en mi hogar, primero Cristo, después las cosas de este mundo. Amén, hermanos. Yo debo vivir esperando a Cristo, hermanos, al Señor Jesús. Muchos noticieros documentales, al hablar de las guerras atómicas próximas que vienen, dicen que el fin del mundo está cerca, que el final del mundo está a la vuelta de la esquina. En cierto sentido tienen razón, pero en lo que se equivocan es esto. Jesús dice, pero aún no es el fin. No es el fin. Cuando escuchen hablar de guerras, rumores de guerras, no es el fin. Yo lo sé porque la Biblia no miente. ¿Qué cosa es? Principio de dolores. Imagínense esto. Si las guerras, amenazas nucleares es el comienzo, ¿qué será el desenlace y el final? Si lo que estamos viviendo es dolores de parto, ¿qué será el alumbramiento cuando este mundo reciba los juicios de Dios? ¿Se da cuenta? No os turbéis, porque aún no es el fin. No es el fin del mundo. Pero si ahora están armándose hasta los dientes y por fuera dicen paz, paz, y se arman hasta los dientes por dentro, ¿qué cosa será el desenlace y el final? Será terrible la tribulación después del arrebatamiento. ¿Qué hacemos entonces? Debemos prestar atención a la palabra profética más segura. Pero el Señor Jesús a continuación da otra lista de señales. Dice en el verso 7 de Mateo 24: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Escuche. La palabra nación viene del griego en el cual el Nuevo Testamento fue escrito, etnos, de donde viene al castellano la palabra etnografía o pueblo étnico. Han debido escuchar esas expresiones. Un pueblo étnico es aquel que tiene sus tradiciones, sus creencias y su adoración y su Dios. Ahora las guerras se están volviendo no políticas económicas, están pasando de políticas económicas a volverse en guerras religiosas, de creencias. En este momento en Medio Oriente hay una guerra de creencias. El mundo musulmán, conocido como los islámicos, está haciendo la guerra a los de la cruz,
¿Y quiénes son los de la cruz? Los cristianos. El mundo musulmán ha abierto declaradamente una guerra contra los cruzados, los cristianos. Ahora, dentro del cristianismo, el mundo entiende que hay católicos, protestantes, evangélicos, bautistas, metodistas, todo eso. Pero el mundo musulmán dice que vamos a declarar la guerra a los cruzados, a los que creen en Jesús. Las noticias nos dicen que allá en Medio Oriente están persiguiendo, correteando a los cristianos. Los agarran y les amenazan diciendo: reniega de tu fe y reconoce que Alá es el único Dios verdadero, que su profeta es Mahoma y su libro sagrado es el Corán. No, no voy a hacer eso, mi Señor es Jesús. Entonces lo decapitan, le bajan la cabeza en plena plaza, en plena calle, delante de sus hijos, en su propia calle, los decapitan. Por eso este grupo radical musulmán islámico, ISIS, ¿han escuchado hablar de ISIS? Está correteando a los cristianos como no. Cuando termine el culto, tú que me estás mirando y los que están acá, ustedes se olvidan de esto y normal se van a hacer su churrasco, a pasear a la piscina. Mientras tanto tus hermanos en Cristo, los cristianos, están siendo perseguidos. Si tú eres del mismo cuerpo de Cristo, lo que le pasa al otro cristiano en otra parte del mundo tiene que dolerte, tiene que afectar. Si no te afecta, si no te duele, como a tus hermanos en Cristo están correteando, persiguiendo, al punto de asesinarlos, tal vez tú no eres del mismo cuerpo de Cristo. Por eso no te duele. ¿No te has fijado tu cuerpo? ¿Alguna vez trabajando te lastimas el dedo, la mano y todo el cuerpo siente el dolor? ¿O no? Yo he visto este ejemplo, aunque parece gracioso. Agarran el martillo, están clavando y de repente al dedo le dan. ¡Ping! Le dan al dedo. Algunos, ¿qué hacen? Chupan el dedo. ¡Ay, me lastimó! Otros se lastiman el dedo. ¿Qué hacen? Levantan el pie, ¿no ve? Están clavando el martillazo. ¡Pum! Levantan el pie. ¿Qué tiene que ver el pie con el dedo? Es que son un cuerpo. Sienten el dolor. Y esto es lo que voy a hacer, te va a entender. Te va a hacer entender mejor. Estás sirviéndote tu almuerzo. Estás comiendo rico ahí tu carne, tu pollo. Y de repente un grano de arroz, una papa frita se cae. ¿Y tú qué haces con tu cuerpo? Con la rodilla lo capturas, ¿no ves? Estás comiendo, se cae. ¿Dónde está haciendo? Adentro. ¿Por qué hacemos eso? Porque nuestro cuerpo es uno solo. El pie ayuda a la mano ayuda al pie. ¿Sí o no? ¿No ves? Si somos del mismo cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que sentir dolor por nuestros hermanos que están siendo perseguidos en Medio Oriente. ¿Sí o no, hermanos? Pero pregúntate tú mismo, ¿te informas de esas cosas? ¿Estás atento a lo que sucede en Medio Oriente? Hermano, hermana, allá no tienen Biblia. Allá solo usan pedazos, hojas de la Biblia. Allá nuestros hermanos dicen: tengo una hoja del capítulo del libro de Amós, el capítulo 1. ¿Tú de cuál tienes? El otro dice: tengo de Mateo 24 la hoja. Intercambiaremos, muy bien, pero que nadie nos mire. Intercambian las hojas. Yo leo Mateo, tú lees Amós. Tú teniendo Biblia no traes a la iglesia Biblia. Allá se congregan al aire libre, tienen que caminar kilómetros para salir de la ciudad y congregarse. No tienen micrófono, no tienen parlantes. A voz en cuello entonan al aire libre himnos, salmos a la gloria de Dios. Tú teniendo micrófono, todas estas herramientas por la gracia de Dios, no sabemos valorar. Por eso Jesús dijo: se levantará etnos, nación contra nación. El símbolo de ISIS es una bandera negra que tiene letras árabes, y esas letras quiere decir: Alá es el único Dios verdadero. Ellos quieren imponer que el Dios verdadero es Alá, y nosotros queremos predicar que el Dios verdadero es Jesucristo. Hay una lucha en este momento de dioses, espiritualmente hablando. Nosotros sabemos que no hay dioses, hay un solo Dios, y su nombre, sobre todo nombre, es Jesucristo. ¿Sí o no, hermano? Por eso debemos volver a lo que está escrito, hermano, a la palabra.
Este movimiento terrorista se ha hecho conocer en el mundo por sus atentados. Las dos torres gemelas, los terroristas lo derribaron. Y Osama Bin Laden se sintió orgulloso de los pilotos que secuestraron esas naves. Luego hicieron atentados en Francia, en España. Los terroristas ahora son de temer, hermano. Y aquí en Santa Cruz hay muchas mezquitas musulmanas que se están abriendo y la iglesia en Santa Cruz está durmiendo. Tú vas a ver dentro de poco gente andar aquí con su barba así como musulmán y con su gorra, con su vestidura hasta los pies. Y tú vas a mirar y decir, ¿tú eres árabe? No, yo soy del 5º, 4º anillo, Santa Cruz de Bolivia soy yo. ¿Pero por qué estás vestido así? Ah, es que ahora yo soy musulmán, van a decir. La iglesia en Santa Cruz no está preparada para enfrentar esto, porque no estudia la Biblia, no le gusta la palabra. Hermanos, debemos ir a lo que está escrito, debemos recobrar lo que dice la palabra y predicar tal como está escrito. No vaya a ser tú que hoy estás mirando esto sentado acá y los que están allá, que dentro de poco niegues tu fe y te vuelvas de la fe islámica. La religión más grande en el mundo es los musulmanes, tienen más de 2.000 millones de seguidores, le supera al catolicismo romano. Esto es serio. Jesús dijo, etnos contra etnos se van a agarrar, creencias contra otras creencias. Hermano, de aquí a unos años vamos a necesitar buenos jóvenes apologistas que defiendan la fe cristiana. La Biblia nos llama a defender lo que está escrito contra las amenazas del mundo. Tenemos que estudiar la Biblia para presentar defensa de lo que está escrito. Y lo que te estoy hablando no es lo mismo que atacar. Defenderse no es lo mismo que atacar. La Biblia dice en 1 Pedro 3, dejen con algo señalado Mateo. Vamos a 1 de Pedro capítulo 3. Busque por favor. 1 de Pedro 3, verso 15. La Biblia nos hace un llamado a defender la fe. Escrito está, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Escuche esto. Y estad siempre preparados, ¿para qué? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermano, la Biblia dice, santifiquen a Dios en sus corazones, pero estén listos. Si alguien les pregunta, ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué crees en Dios si no lo has visto? ¿Por qué te convertiste al evangelista, a ser evangélico? Presenten defensa, estén listos, mantengan la guardia en alto, presenten defensa de la fe en todo tiempo. Tu deber, mi deber, el deber de todo cristiano es defender lo que está escrito. No defendemos a Dios, Dios no necesita que lo defendamos, más bien Dios nos defiende, ¿sí o no? Pero Dios nos ha entregado su palabra, y su palabra debe ser defendida, preservada a tiempo y fuera de tiempo. ¿Me están escuchando, hermanos? Por eso de aquí a unos años vamos a necesitar jóvenes, y de ahora hay que capacitarlos, equiparlos. Jóvenes que conozcan la Biblia y donde estudien defiendan la fe cristiana, donde trabajen defiendan la fe cristiana, donde vivan en el barrio defiendan la fe cristiana. No atacar, no pelear cosas personales, sino lo que está escrito. A eso nos ha llamado Dios. Así que prepárense, jóvenes. Jóvenes, ustedes deberían desgastar su juventud para Cristo. Ahora no te duele el cuerpo. El papá, la mamá dice, ponte la chamarra, la chompa, así le llamamos nosotros allá, no sé cómo le llaman ustedes aquí. Frío está afuera, cuidado que te resfríes. Pues no, qué chompa, con una polerita, otros hasta sin polera andan. Soy joven. El joven se cree, ay normal, no le duele nada. Y esa energía se va a la nada. Siendo joven desgastarías predicando en las plazas, llevando la palabra a la cárcel, al orfanatorio, al hospital. Te desgastarías. El día que llegues al cielo, Dios te diría, ven, buen siervo, toma tu corona, porque has sido fiel en lo poco y yo te pongo en lo mucho. Eso es lo que hay que hacer, hermanos. Jóvenes, yo les animo, les llamo a que sirvamos a Dios.
Yo animo a los jóvenes para que puedan ellos estudiar y escriban un comentario bíblico. Hay pocos cristianos que en Bolivia se han destacado escribiendo libros, muy pocos, hermano. Yo estoy en ese esfuerzo, en ese sacrificio, en la gracia del Señor, escribiendo comentarios del capítulo 24 de Mateo, segunda de Pedro, tenemos ahí en formato fotocopia, mi persona lo ha escrito. Muy pocos, hermanos, se han destacado escribiendo. Jóvenes, les llamo a que sirvamos a Cristo, desgastando nuestra juventud. Cuando tu hijo nazca, te diga, papi, ¿en qué has gastado tu juventud? Algunos con vergüenza me dicen, no vas a creer, hijo, lo que yo era. Pero si tú le dijeras, ven hijo, siéntate, tu papá ha desgastado su juventud predicando en las plazas, en las calles, hospitales, en las cárceles, y yo quiero que esos pasos sigas, andes, estás llamado al ministerio, no por mí, sino por Dios. Eso es lo que nos falta, hermanos. Eso es lo que nos falta. Joven, les animo. Delante de Dios este día les encarezco, les ruego por las misericordias de Dios que entreguen su cuerpo como sacrificio vivo a Dios, agradable. No se huyan a Dios. Algunos dicen, si me entrego a Dios, mis amigos me van a hacer un lado, las chicas ya no me van a llamar. No, prefiero a las chicas y mis amigos. Estás dando la espalda a aquel que murió en la cruz por ti. Y eso no se merece el Señor. Lo que merece es que nosotros nos desgastemos para Él. Hermanos, Jesús dice, oiréis de guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino. Hoy más que nunca el terrorismo está ganando terreno. El terrorismo ya es temido en varias partes del mundo. Y este 2018 que viene, vamos a escuchar muchos, pero muchos atentados. Este año, el 6 de diciembre del 2017, el año que estamos cursando y estamos por entrar al 2018, 2017, el presidente norteamericano Donald Trump ha reconocido como primer mandatario que la capital de Israel es Jerusalén. Y eso ha sido como un bofetón para el mundo árabe. Y ahora el mundo árabe dice, vamos a reaccionar en una intifada. ¿Qué es intifada? En una guerra santa contra los judíos y los americanos. ¿Qué implica que Donald Trump reconozca a Jerusalén como capital de Israel? Es que la Biblia dice que Israel es tierra de Dios y el centro del mundo es su capital, Jerusalén. Usted y yo debemos amar al pueblo judío, porque de los judíos vino la salvación. Por medio de ellos Dios mandó al Mesías para que Jesús ofreciera el sacrificio, su vida, para salvar a todo aquel que cree en Él. Israel es el centro de las atenciones a nivel mundial. Déjame decirte algo con un pasaje bíblico. Ezequiel, capítulo 5. Vamos por favor al Antiguo Testamento. Ezequiel, capítulo 5, verso 5. Mire lo que dice aquí. Ezequiel 5, verso 5. Escrito está: así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén. Escuche esto: la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. ¿Dónde colocó Dios a Jerusalén? En medio y alrededor las tierras. Escúcheme, joven, señorita. Si tú agarras un mapa mundi, los 5 continentes, y lo partes por la mitad, el centro de los 5 continentes es Israel, y el centro de Israel es Jerusalén, y el centro de Jerusalén es el monte Moriah. Es el lugar más importante para Dios en el mundo. Israel, con su capital Jerusalén, podríamos decir, es la embajada del cielo en la tierra. Sí, Ezequiel 5:5. Ahora, mire lo que dice: puse a las tierras alrededor de ella. ¿Qué significa esto? Que el centro, el Medio Oriente y el ombligo del mundo es Israel. Amado hermano, hermana, si un día nosotros nos olvidáramos de Israel, estamos perdidos. Si un día nosotros nos olvidáramos de Israel, estaremos extraviados. No debemos olvidarnos de Israel. Es más, acompáñenme a Romanos capítulo 11.
En Romanos, la carta que Pablo escribe a los cristianos de Roma, en el capítulo 11, verso 1 al 2, mire lo que dice, Romanos 11, 1 al 2. Escrito está: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Si yo te pregunto, ¿Dios ha desechado a Israel? ¿Cuál es la respuesta, hermano? Digan con su mano, así. No, para nada, no. Si alguien te viene a hablar, Israel ya no existe en el plan de Dios, la iglesia sustituye a Israel, te está vendiendo gato por liebre. Eso es mentira. Israel no ha sido desechado por Dios, dice el apóstol Pablo. ¿Quién eres tú para contradecir a Pablo? Pablo es el gran maestro Saulo de Tarso, rabino en Israel. Era respetado, tenía mucho conocimiento. Nosotros allá en La Paz, la palabra hombre en Aymara le decimos jaque, y su diminutivo es jaquecito. ¿Quién eres, jaquecito, para contradecir al gran apóstol Pablo? Israel está vigente en el plan de Dios. David, escribiendo los salmos, dice en el Salmo 137, busquen por favor, Salmo 137, versos 5 y 6. Si un día nos olvidáramos de Jerusalén, David dice, esto nos pase. ¿Y qué dice? Leamos, Salmo 137, 5 al 6, escrito está: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. ¡Qué tremendo! David dice, si un día, Dios mío, me olvido de Israel con su capital de Jerusalén, que mi mano derecha pierda su diestra. En otra versión dice, que mi mano derecha se seque, que no sirva. David mismo se pone la soga al cuello y dice, si me olvido de Jerusalén, Señor, castígame, que mi mano derecha se seque, que mi lengua se pegue a mi paladar. Nunca debemos olvidarnos del pueblo escogido de Dios, Israel. Si nos olvidamos, estamos peligrando con lo que dice el Salmo 137, 5 al 6. Debemos amar y orar por la paz de Jerusalén. Dios se acordó de Israel, e Israel en 1948 la higuera volvió a reverdecer. Luego en la guerra de 1967 recuperan el territorio de Jerusalén, y en 1980 Israel declara Jerusalén capital de Israel. Ahora, el año 2017, el 6 de diciembre, Donald Trump dice, reconocemos a Jerusalén como capital de Israel. ¿Quién está moviendo detrás de esto soberanamente los asuntos del mundo? Dios se acuerda de Israel y no ha olvidado a su pueblo, el cual desde antes conoció. Qué maravilloso, hermano, saber esto. Qué lindo conocer eso. Gloria al Señor. Vamos por favor al Salmo 87. Salmo 87. ¿Por qué Israel con su capital Jerusalén es importante? Por esto. Hace rato le dije, es la embajada de Dios del cielo en la tierra, Jerusalén, Israel. Salmo 87, verso 1 al 3. Lo leo, escrito está: su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las cosas, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti. Escuche esto. Attention please, cosas gloriosas se han dicho de ti. Lea junto conmigo. ¿Qué sigue? Ciudad de Dios. Jerusalén es la ciudad de Dios. Ni siquiera es de los judíos. Peor de los árabes que reclaman los palestinos. De nosotros no es de ellos, sino Dios dice en su palabra: Jerusalén es mi
ciudad. Es la tierra santa donde Jesús andó, los profetas predicaron, los apóstoles andaron. Ciudad santa no es el Vaticano. Jesús nunca anduvo por el Vaticano. Hermanos, Dios en su palabra dice: Jerusalén es mi ciudad, ciudad de Dios. Por eso la ONU no tiene derecho de partir ese territorio. La UNESCO no tiene derecho de partir ese territorio. Ese territorio le pertenece a Dios. Y cuando Cristo vuelva en su segunda venida a Jerusalén, el monte de los olivos que esté enfrente de Jerusalén, nosotros como iglesia volveremos con Él, porque esa es la ciudad de Dios, y desde ahí gobernará a las naciones en el milenio con vara de hierro, el reinado del Mesías, hermano. Por eso, hermanos, debemos prestar atención a las profecías. Volviendo a Mateo 24, van a pelear contra Israel, nación contra nación, reino contra reino. A continuación Jesús dice, escuche, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Aparte de señales en el sol, señales en la luna y en las estrellas, va a haber pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Quiero comenzar hablando de los terremotos. El mundo está en vilo, el mundo, hermano, está con temor. Gente cuando nunca sintió el terremoto, por las noticias que ven de los últimos terremotos, movimientos sísmicos, está con temor. El mundo ya no es un lugar seguro para vivir, porque en cualquier momento va a temblar, va a moverse. Y Jesús dice, no será en un solo lugar, será en diferentes lugares. Diferentes lugares, ¿qué quiere decir? Que en todas partes del mundo va a haber terremotos de magnitud. El último terremoto que ocurrió en México, justo el día que años pasados de anterior terremoto, el mismo día vuelve a temblar la tierra. Los mexicanos quedaron asustados. Ante sus ojos ver desplomarse edificios construidos en segundos, ni siquiera en horas, en segundos se vinieron al piso, se desplomaron. Muchos grabaron con su celular cómo edificaciones están temblando y en cuestión de segundos caen al suelo. Jesús dijo, habrá terremotos en diferentes lugares. Hermano, el planeta ya no es un lugar seguro para vivir. En cualquier momento, en cualquier lugar, va a temblar la tierra. Y se está hablando de un gran terremoto que viene para todas las naciones. Se llama el Big One. Un científico iraní dice que este terremoto va a partir América en dos. Centroamérica, Cuba, parte de México desaparecerá. Y muchos países ya están listos para enfrentar esto. Hablando de nuestro país, nuestro gobierno, por el Ministerio de Defensa, dijo que Bolivia en este 2018 va a sufrir devastaciones, inundaciones en gran parte de Bolivia, la zona oriental. Las lluvias no van a parar y en otras partes los terremotos van a incrementarse. Hermano, el mundo está con dolores de parto, gimiendo. Los noticieros cuando informan, hay terremoto allá, hay terremoto aquí, el propio que pone las noticias dice, señores que están mirando los noticieros, algo muy terrible va a suceder, algo está viniendo. Ellos mismos están conscientes de que algo viene, pero nosotros como cristianos estamos más seguros. No viene algo, viene alguien, y su nombre es Jesucristo. Por su iglesia en el tratamiento, viene alguien y su nombre es el príncipe de paz, el admirable. Primero por su iglesia, luego con su iglesia en la segunda venida. A continuación Jesús dice, habrá pestes y hambres. Las enfermedades van a comenzar a ganar terreno y a vencer a la medicina. La medicina hace años pensaba que la viruela está controlada, pero ahora han aparecido variedades de viruelas que son resistentes a los antibióticos. Las gripes NH1, NH2, NH3, NH4, 5, 6, 7, 10, 20, 30, así van a aumentar, hermanos. El Tamiflu, la pastilla que se usa para controlar la infección que no avance, hermano, está quedando obsoleto. Las pestes a nivel mundial van a recrudecer, al punto que muchos sostienen
que en un momento dado un virus, una bacteria se va a soltar sobre la población y la humanidad va a perder conciencia, va a perder la realidad y va a comenzar a actuar como un loco, como una loca, o la palabra famosa conocido como zombies. Esas películas que Hollywood ha hecho como Guerra Mundial Z, o pandemia, o epidemia, en un futuro se van a hacer realidad. De repente un virus se va a soltar y la humanidad va a ser diezmada. El nuevo orden mundial lo que quiere es que la población se reduzca y una forma es de reducir lanzando una bacteria, un virus que a la humanidad totalmente lo diezma. Y si eso pasa, hermano, la Biblia ya lo anticipaba, habrá pestes en diferentes lugares y habrá hambres. Los recursos para comer están siendo capitalizados, están siendo privatizados. ¿Usted ha escuchado hablar de la bóveda del fin del mundo? En Suiza hay una bóveda en una montaña con hielo a profundidad donde se está guardando las semillas de todo el mundo. De Bolivia han mandado la quinoa, el amaranto, la papa, ahí está guardado. Todos los países han entrado en acuerdo que esa bóveda del fin del mundo sea para después de qué, después que ocurra una catástrofe mundial, hermano, hermana, se vuelva a sacar esas semillas y se lo plante en diferentes partes del mundo para que produzca. Pero ¿quién garantiza que eso va a ser así? El Arca de Noé de las Semillas del Mundo es el universal proyecto plantado entre los hielos del Ártico para algún día replantar el planeta devastado por los humanos. Ya tuvo que ser abierto. Más de 100.000 semillas salieron de la bóveda del fin del mundo por la guerra civil en Siria. La bóveda enterrada bajo la tundra congelada de la isla noruega de Svalbard en el Ártico tiene cientos de miles de semillas de más de 5.000 especies diferentes y solo puede ser abierta en caso de un acontecimiento catastrófico como inundación o sequía que amenace a un cultivo con la extinción. La bóveda global de semillas de Svalbard fue creada en el año 2008 por Noruega a 1.300 kilómetros del círculo polar ártico para proteger cultivos vitales para la humanidad, como el trigo o la cebada, contra posibles e hipotéticos desastres mundiales, como una guerra o una pandemia. Desde todos los lugares del mundo, cajas con semillas son enviadas allí para un almacenamiento seguro a largo plazo en las bóvedas permafrost y de roca, frías y secas, que asegura que las muestras de semillas permanecerán congeladas. Desde que comenzó a funcionar, allá por 2008, esta bóveda ha almacenado un total de 864.000 muestras de semilla, lejos de su capacidad de 4 millones. Nunca hasta ahora se había sacado una semilla, pero la guerra civil de Siria, en su máximo nivel de caos y devastación, prendió las luces de alerta y la bóveda se abrió. Así, el conflicto bélico ha motivado que Svalbard Global Seed Vault, su nombre en inglés, tenga que abrir sus puertas para extraer los granos que la contienda ha destruido. Es la primera vez que el ICARDIA, Centro Internacional de Investigación Agrícola en Zonas Áridas, solicita sacar muestras. La organización quiere retirar casi 130 cajas de 325 que había depositado en la bóveda, por lo que un total de 116.000 semillas irán a parar a Alepo, ciudad siria que desde hace un tiempo no daba abasto a sus necesidades con el propio banco de granos que cuenta entre sus calles. Pero el problema no está solo en Siria. La FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ya alertó que se ha perdido el 75% de la diversidad de cultivos de la tierra. Algo que ha ocurrido muy pronto dado los objetivos del Banco Mundial de Semillas. ¿Cuál será la próxima razón que hará que abran sus puertas nuevamente? Esperemos que no sea así, de lo contrario, el final que nos depara será incierto. El mundo está en serios preparativos para enfrentar estos holocaustos, desastres. Los millonarios están agujereando la tierra para crear búnkers. Y dice que un búnker modesto, económico, cuesta más o menos $300.000. ¿Quién tiene ese dinero, hermano? Esto quiere decir que viene la tribulación, pero antes de la tribulación, tú y yo seremos levantados, sacados de aquí de la tierra. ¿Sabe por qué le digo? Por esto, mire. Cuando un país entra a sufrir desastres naturales, el presidente de este país dice, evacúen a la gente, saquen para que no muera.
Si un presidente en la tierra hace eso con su población, ¿cuánto más el Rey de Reyes a su iglesia sacará para que no participe de estos juicios que anuncia la Biblia? Esa es nuestra esperanza y por eso podemos decir: ven Señor Jesús. El Espíritu y la esposa dicen: ven Señor Jesús. Y el que oye: ven Señor Jesús. Y tú que no eres salvo, ven rápido y bebe del agua de la vida gratuitamente para que tus pecados sean perdonados. Estamos muy cerca, hermano, de ser llevados a nuestra morada celestial. Todo eso, guerras, rumores de guerras, nación contra nación, hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares, falsos cristos, falsos profetas, será principio de dolores. Si ese es el principio, ¿qué será el desenlace y el final? Amigo, amiga, solo quiero decirle para terminar que venga a Cristo. Ahora que has entendido el tiempo que vivimos, ahora que entiendes que eres pecadora, pecador, ven a Cristo. Cristo dice: el que viene a mí, no le echo fuera. Ven a Cristo, ríndete a sus pies y dile: perdóname. Así como un enfermo pide ayuda al médico, así tú pedile ayuda al médico celestial. Sáname de mis pecados, perdóname de mi maldad, porque a causa de mi maldad nada sano hay en mi cuerpo. Perdóname. Y la Biblia dice: si reconocemos, confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, hermanos. De mi parte, quiero animarlos, quiero alentarlos a que con la palabra profética más segura esperemos al Mesías, al verdadero, y su nombre es Jesucristo el Señor. Que Dios los bendiga, hermanos, desde la tierra oriental de Santa Cruz. Que Dios los guarde, los cuide. Hasta una próxima oportunidad en el programa En Defensa de la Fe. Saludos cordiales, nuestra alabanza a Cristo. Gloria al Señor. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias. Jesús dijo: entonces habrán señales en el sol, oscurecimiento global, calentamiento global, tormentas solares, por ejemplo, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundida a causa del bramido del mar y las olas. Angustia de la gente, confundida a causa del bramido del mar y las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán violentamente sacudidas. Lo que se está viendo ya a grandes luces son los albores de la etapa de la tribulación. Estamos viendo ya cómo de a poco todo queda organizado en el mundo para el surgimiento del anticristo y el nuevo orden mundial. Estamos viendo cómo la Unión Europea, con su crisis económica, está empujándolo al mundo a la aparición del hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto que los sociólogos, que los diplomáticos y los políticos, los periodistas seculares, los artistas, los músicos, los actores, todos se llenan la boca utilizando la frase: y viene una nueva era, viene un nuevo orden mundial. Estas dos frases, nueva era y nuevo orden mundial, no es otra cosa que lo que la Biblia llama la gran tribulación o la tribulación.
Un periodo de 7 años de angustia en los cuales el mundo va a sobrevivir, sí, pero va a tener que dejar de lado, o mejor dicho, traer consigo la muerte de millones de personas. Vienen desastres naturales de una calaña, un tamaño impresionante, de una gran envergadura. Millones de personas morirán en los futuros años. Los profetas de la Biblia describen que el planeta Tierra va a quedar casi desprovisto de habitantes. El profeta Zacarías se atrevió a decir de que 2/3 partes de la humanidad desaparecerán. O sea que de cada 6 personas, 4 tienen la muerte segura. El mundo va a vivir su peor etapa de la historia en los próximos años. Millones de personas habrán perdido la vida, víctimas de estos desastres naturales que se van a agravar, se van a incrementar. Solo lo que estamos viendo hoy en día a través de la televisión y los medios de comunicación es el pequeño inicio, la pequeña muestra de todo aquello que sobrevendrá en el mundo luego del arrebatamiento de la iglesia. Lamentablemente este planeta está viendo incrementando el pecado, la maldad, y la maldad trae consigo juicio de Dios y desgracia. Hay una ley que no ha cambiado. El creador utiliza la creación para golpear a la criatura más importante del ser humano. El creador utiliza la creación para golpear, reprender a la criatura ante tanta maldad. Los profetas de la Biblia y el mismo Mesías describen que en la tierra va angustia de la gente. Y eso es lo que se está viendo hoy. La gente vive en niveles de estrés, de desesperación, de angustia jamás antes vistos. La gente está viviendo al borde, al filo de la navaja. La angustia para el ser humano en este momento es tan grande. Hay expectación, en cualquier momento un terremoto, en cualquier momento un volcán entra en erupción, un maremoto, una desgracia, un sismo y lo pierde todo de la noche a la mañana. La gente está viviendo en zozobra ante la violencia, la inmoralidad, la indecencia. Todo lo que está pasando en este mundo trae a la gente en angustia, en desesperación, en inseguridad, en miedo, en temor. Ahora hoy en día, en cosas tan pequeñas como las propias casas, la gente ya no sabe cómo proteger sus casas. Colocan alambres por aquí, barrotes por allá y de pronto no se dan cuenta, han construido una propia cárcel en su propia casa. Tanto es el miedo, la inseguridad. El hombre está viviendo niveles de inseguridad jamás antes vistos en medio de esta sociedad. La maldad se ha incrementado en la tierra. Todos estos eventos proféticos son solamente el principio. Otra serie de eventos también se describen en Lucas capítulo 21, verso 11, página 76. Y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Gracias. Habrán grandes terremotos, como lo dije en la conferencia anterior, y lo ratifico ahora. Los sismos, los movimientos telúricos en los últimos años han cobrado mayor fuerza e intensidad, y son cada vez más consecutivos. Estamos hablando de 5.000 movimientos sísmicos por año. 5.000 movimientos sísmicos por año. Antes, cuando la Tierra temblaba en 4 grados, 5 grados en la escala de Richter, se consideraba como un temblor de cuidado. Hoy en día, cuando la Tierra tiembla en 4 o 5 grados Richter, parece inadvertido. Los temblores y los terremotos están superando tranquilamente los 7 grados en la escala de Richter. O en el caso del tsunami en Chile, alcanzaron, mejor dicho, sobrepasaron los 9.4 de la escala. Estamos viendo que cada día que pasa los terremotos son más agresivos, son más violentos. La tierra está sacudiendo, la tierra está en movimientos bastante intensos. Hoy en día las fallas geológicas amenazan crear verdaderas desgracias, provocar verdaderas calamidades. Se teme que las fallas geológicas puedan hacer desaparecer por lo menos una treintena de ciudades asentadas junto al Océano Pacífico. Las fallas geológicas en Estados Unidos podrían provocar que la ciudad de Los Ángeles, una de las ciudades más pobladas de Estados Unidos, desaparezcan por completo. Se han calculado, se han hecho estudios profundos, geólogos, geofísicos,
Están viendo cómo las placas tectónicas están en un movimiento tan intenso debajo de la superficie de la Tierra que temen que en cualquier momento se produzca un megaterremoto en los Estados Unidos. ¿Y sabe cuánto están calculando de alcance en caso de darse ese terremoto? Escuche, están calculando los 12.4 grados de la escala Richter en ese terremoto. 12.4 en la escala Richter en caso de terremoto. Si usted desea descansar, puede retirarse y salir de la conferencia. Mire, el incremento ostensible de los temblores y terremotos y su violencia va a provocar auténticas desgracias. Las fallas geológicas a lo largo de la costa pacífica en Latinoamérica serían la principal causa de desgracia para los futuros años. Terremotos nunca antes vistos están a punto de suceder. Hoy en día se está escuchando cómo temblores violentos activan de inmediato las alertas de tsunami. La gente tiene que escapar como si fueran ratones cuando miran un gato. Tienen que escapar a cualquier escondrijo, buscar cualquier altura para tratar de sobrevivir. En cualquier momento los gobiernos se ven amenazados ante un tsunami. Las alertas de evacuación, los planes de evacuación y salvataje están siendo practicados por los gobiernos en caso de posibles terremotos. Definitivamente los gobiernos están invirtiendo millones de dólares para preparar a sus habitantes ante cualquier eventualidad sísmica. Pero déjeme decirle, no hay preparación que valga a la hora que la desgracia ocurre. Son tan contundentes las desgracias que toda previsión queda corta cuando la calamidad golpea. Es inútil la ayuda del hombre, es insuficiente. Cuando la naturaleza golpea con furia, es en ese momento cuando la naturaleza golpea con furia que se demuestra una vez más que ante el juicio de Dios nada queda en pie.